Que ahondar en la vida y en el pensamiento y en la cosmogonía de un hombre que fue un personaje en la historia de nuestro país, que es Francisco I. Madero. Todo el mundo habla pues de la parte obvia, ¿no? De lo que representó desde el punto de vista histórico para el país con la Revolución Mexicana, su deposición y después muerte, luego de un golpe de estado de Victoriano Huerta. Pero Madero es mucho más que eso y Dore nos tiene una investigación interesante de la espiritualidad. Es difícil y a veces no muy común hablar de la espiritualidad de un presidente, ¿no? Bueno, pues él la tenía y la tenía así. Dore, mi vida, ¿cómo estás? Papacito, Buena ¿cómo estás? semana. Bien, ¿y Muy buenos tú? días. Se ve soleado allá en Houston, cosa que a todos nos da un montón de alegría, cara. ¿Sí está soleado? Sí, ¿O es solo producto de mi imaginación? está cambiando la mengambrea. Ya, qué cosa, papacito. Pues muchas gracias. Y sí, un día como hoy, pero de 1913, muere Francisco y Madero. Y no es como pensaba Ulises cuando era chiquito, Francisco y Madero así como cuates, es Francisco Ignacio Madero, ¿no? Quien derrota victorioso al dictador Porfirio Díaz y fue originalmente enterrado en el Panteón Francés, pero bueno, más adelante sacan sus restos y lo trasladan al Monumento a la Revolución. Y ahí descansa actualmente junto a Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Francisco Villa. Pero bueno, la historia del monumento es otra cosa y un día la estaré abordando en este espacio, papacito. Pero Francisco Ignacio Madero creció en una, o sea, quiero meter esto en contexto. Él crece en una familia noble. Esto quiere decir que su familia era muy afín a Díaz. Él vivía en una sociedad en donde se alegaba que gracias a don Porfirio se había terminado con el anarquismo político de México, el que había tenido que enfrentar. De hecho, Francisco I. Madero tuvo una educación muy típica de la élite de aquella época. En Palacio Nacional todo mundo se educaba en Europa. Eran fifís. Era muy común que la gente hablara francés. Casi siempre era, de hecho, el francés el segundo idioma en aquel entonces. Él se educó en los Estados Unidos y también en Francia. Y antes de hacerse cargo de una de las haciendas de su papá, por ahí de 1893, él se fue involucrando en la hacienda y conforme se iba adentrando a toda la destreza que se necesitaba tener para llevar una hacienda a cuestas, pues empezó también a involucrar en la vida política. Y pues más adentrado, él funda un partido democrático independiente en 1904. Esto para oponerse a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas. Y un año más tarde, también impulsa la iniciativa que derrocaría a Porfirio Díaz. El espiritismo para Madero, como tú bien lo mencionabas, papito, que es de lo que yo les quería platicar, él se acerca al espiritismo cuando vivía en París en 1892. Un dato curioso, sobre todo partiendo de la base de que México es así, México es espiritual, México es mágico, pero él se adentra a esta doctrina estando en París. Era un gran lector de Allan Kardec que, pues en ese entonces, vamos a echarle al siglo XIX, era el hombre más famoso en aquel entonces para hablar y estudiar de este tema en específico. Y bueno, Francisco I. Madero, que estaba muy metido con el tema, se apasionó a tal grado que crea un círculo de psicoanalistas en 1900 allá en Coahuila. Y bueno, hasta decía que eran los espíritus los que le decían a Francisco Madero qué hacer. Y yo creo que también por ese sentido, pues AMLO se refiere tanto a él, ¿no? Vamos a ver a AMLO, tantito, un análisis mini de su chamanería, y el señor se ve que practica brujería con tanta flor que se cuelga entre coronas y collares, ¿no? Y dicen, de hecho, que AMLO invoca también a Benito Juárez y Carlos Salinas de Gortari también lo hacía, a los dos, a Francisco Madero y a Benito Juárez, que dicen que deambulan allá en Palacio Nacional. Y bueno, Francisco y Madero tenía también sus rituales de apelación y él decía que en las sesiones espiritistas que tenía le decían cómo derrocar a Díaz.
Incluso dijo que le dictaron su libro La sucesión presidencial de 1910 y esta obra lo proyectó como candidato en aquel entonces. Y en este libro señala todos los problemas que tenía el gobierno de don Porfirio y dejaba muy claro la necesidad que tenía México de cambiar de presidente. AMLO hace lo mismo, pero está clavado con presidentes pasados y creo que no se ha dado cuenta que él ya es presidente, ¿no? Y bueno, este texto que les menciono de Francisco I. Madero fue tan popular que lo llevó a las urnas. Uno de sus lemas más importantes fue sufragio efectivo, no reelección. Esa frase, AMLO, bueno, ni siquiera la menciona, pero se aplica una, la de el pueblo tiene hambre, sed y justicia. Esto porque el presidente de la salud le pesa el cerebro y claro que es incapaz de crear una frase nueva, una nueva ideología, un nuevo México. Vaya, no me voy a ir muy lejos, es incapaz de crear, punto. Algo que hay que mencionar es que la dictadura en nuestro país queda como eco en las montañas, ha existido. Hace poco le llamábamos dedazo, ¿no? Pero en el caso de Francisco Ignacio, después de su gravísima aseveración de sufragio efectivo y no reelección, pues terminó en la cárcel en San Luis Potosí, acusado de conato y de rebelión. Pero ya sabes cómo funcionan las cosas en nuestro país, ¿no, pa? Entonces, él se disfraza de mecánico y se fuga con la ayuda de Rafael Cepeda y varios ferrocarrileros, obviamente, y se va a Estados Unidos y ahí promulga el Plan de San Luis, con el cual derroca a Díaz, un plan que, según Francisco I. Madero, fue dictado por los espíritus. Y bueno, él representó lo que hoy vendrían siendo los neoliberales fifís, ya saben, un hombre culto, educado, estudiado en el extranjero, que pensaba, que ejercía su conocimiento. Él inicia la Revolución Mexicana el 20 de noviembre y fue promulgado presidente el 6 de noviembre de 1911. Su presidencia fue muy breve, duró 15 meses, y Victoriano Huerta le obliga a firmar su renuncia y su vida terminó en la famosísima decena trágica junto a José María Pino Suárez, Felipe Ángeles, cuando supuestamente los iban a trasladar nuevamente a prisión. Y bueno, a Madero hay que recordarlo como el hombre que impulsó la democracia. El 23 de febrero 2020, Andrés López, en sus mañaneras improvisadas, dice que Madero era, lo voy a citar, un político extraordinario, fuera de serie. Tan es así que sus contemporáneos lo tildaban de soñador. Déjeme lo corrijo, señor presidente. Francisco I. Madero no era un soñador. Él no soñaba, él impulsó la Revolución Mexicana, papacito. Y digamos, vamos a ponerlo de otra manera, era un hombre bueno, porque era un hombre atado a sus ideales, y los ideales, fíjate, en medio de su bondad, le hicieron ser como político. Yo diría que fue todo menos político, porque los políticos no pueden ser cándidos, y la candidez de Francisco I. Madero, fíjate lo que son las cosas, le llevó a creer más y a confiar más en Victoriano Huerta que en su propio hermano, Gustavo Madero, que le decía, espérate tantito, te están llevando al desfiladero, te van a traicionar, hazte a un lado, quítate de esa carroña de Victoriano Huerta. El hombre lo desoyó, o sea, Francisco Madero desoyó a su hermano, le hizo caso a Victoriano Huerta y fíjate en qué acabó todo, ¿no? Traiciona. Acabó en la traición, después matan a Gustavo y acabó con ello lo que podría haber sido, con la muerte de Madero, se le fue una enorme oportunidad al país de consolidar un proceso democrático y fíjate lo que es la vida, ¿no? Entra, en lugar de una esperanza hacia la democracia, entra un villano, dictador, borracho, pendenciero, traicionero e incapaz como Victoriano Huerta. Digo, como decía, hay más Tatis, adjetivos, ¿no? pero pues sí. Tatis no lo soportaba. Dentro de todos los personajes de la historia decía Huerta era un traicionero, ¿no? Era eso, bueno, y tantos. Doble cara, exacto. Como Huerta. Pues fíjate, el sufragio efectivo, no reelección, fue la frase de Álvaro Obregón,
y acabó él buscando la reelección cuando lo mataron. O sea, la historia de México es la historia de los desencuentros con la historia. Y pareciera como que la cadena sigue dando este tipo de resultados con los gobiernos que hoy tenemos. Sí. Y qué bonito trabajo, hija, te felicito, me encanta que llevemos a Francisco I. Madero a otro nivel, un nivel muy particular de un hombre que nació con una estrella, con un origen y con un destino, con la sola idea de haber depuesto a Porfirio Díaz para llevar a México a otra etapa. Con esto Madero trascendió, aunque su gobierno exiguo, pues duró solamente 15 meses. Sí, y solamente mencionar que hay un nivel de espiritismo de Francisco I. Madero que es sumamente interesante porque lo conecta de alguna manera a lo incomprensible, a comparación de un presidente, el presidente que tenemos ahorita, que lo que hace es chamanería. Sí, hay una enorme diferencia. Oh, pues sí. Son las densas vibraciones del bajo mundo, ¿no? Gracias, mi vida.